Antes de comenzar con el vídeo, te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales tales como Instagram y TikTok, donde podrás saber o ver nuevo contenido que llegó o llegará al canal. También te invito a nuestra comunidad de Discord, donde podrás conversar conmigo y con otros integrantes sobre distintos temas. Y por último te recuerdo que si tienes alguna experiencia paranormal o extraña me la puedes enviar a mi correo, donde la leeré y subiré como un vídeo para que los demás puedan disfrutar de esta. Sin más que decir, disfruta del vídeo. Mis ancestros me contaban cuando yo era niño, que existía un extraño personaje que rondaba los bosques, sobre todo en las noches silenciosas de Cuaresma, acompañadas por la brisa fuerte que removía los cujizales e iluminadas por la mágica luz de luna, cuando se oía el golpe del hacha, como manifestación de su presencia en la inmensa abra del xerófilo ambiente. Muchas eran las hipótesis que se tejían sobre la presencia del hachador perdido, y mi inquietud era por qué existía aquella presencia extraña en el bosque. ¿Por qué aquella creencia tan arraigada en el acervo popular? ¿Será que con la simpleza y la candidez también se explora en la credulidad? ¿O tal vez es que nos hacemos caer por inocentes, para no entrar en molestos detalles? Y algunos me respondían que era un leñador que se le ocurrió ir al bosque a cortar leña un jueves santo, y que ese día los encantos, aposentos mágicos, de los espíritus estaban abiertos y encantaban, hechizaban, a todo el que fuese al bosque a cortar leña, en Semana Santa. Es más, nuestros viejos nos prohibían picar madera para leña, so pena de ser castigados, porque nos decían que picar cualquier cosa en los días santos de la Semana Mayor, era como picar el cuerpo vivo de Jesucristo. Otros decían que el creador del universo, cuando erigió los bosques y las aguas, encargó a un espíritu muy especial para cuidar los montes, los manantiales, quebradas y los animales que allí se apacentaban, y que esa era la función del hachador perdido, por lo que nos prohibían también dañar el bosque, ensuciar las aguas y quebradas, matar los pájaros, perseguir las mariposas y demás animalitos que conformaban el maravilloso hábitat natural, lo cual era una confabulación bastante positiva en cuanto a crear temor entre la muchachada rebelde y desordenada. Lo mismo hacían con los más pequeños, cuando cometían cualquier travesura le decían: "Ahí viene el coco carajo". Y el niño se intimidaba. También lo hacía con el diablo y hasta con los pobres difuntos que morían en el pueblo, cuando nos decían tengan cuidado con las ánimas en pena, o con la llorona, la sayona, y pare de contar tantos fantasmas, que sirvieron para mellar el filo de la rebeldía de los niños y adolescentes. Una noche de Cuaresma, con una espléndida luna sobre nosotros, nos encontrábamos en el patio de la casa que estaba situada en medio del abra, charlando con nuestros mayores, antes de ir a rezar el rosario, que para nosotros era requisito obligado antes de ir a dormir. Oíamos el bullicio de la brisa cuando chocaba en su retozo con las ásperas ramas de los cujiles, yabos y cauderos, que atrapaban los portentosos y erizados cardones, que tramados en la xerófila naturaleza jugaban con la fuerza del frío soplo, que se sentía en aquel momento, que servía de cortina para oír realmente el lejano golpe del hachador perdido, cuando uno de los mayores nos dice: "Oigan, aguaiten. Ya empezó hachador perdido, ¿se dan cuenta que no es cuento el camino? Es de verdadita, el hachador que por desobediente se quedó pato a la eternidad hachando en el bosque". Pero aquella alerta de "oigan y aguaten" no era más que una advertencia anunciada, como amenaza para calmar nuestras malas crianzas y disposicionerías que siempre cometen los muchachos, producto de su inquieta curiosidad, hasta la rebeldía natural que los adultos mayores, como ahora se les dice a los viejos, siempre utilizan para ahorrar mayores explicaciones, en los correctivos de sus críos.
En fin, oímos unos ecos que en efecto parecían leves golpes sobre madera, entre el bullicio del bosque con la brisa que no nos permitía saber exactamente si eran sonidos de resonancias lejanas de aquel agitado viento que traía o llevaba desde algún lugar o era la siniestra criatura espiritual castigada por el pecado de la desobediencia o por la expresa orden de cuidar los bellos espacios naturales. Lo cierto es que nos quedó la duda y quisimos indagar más sobre el asunto, pero una vez más nuestro viejo nos dice: ajá. ¿Ya oyeron? Bueno, a rezar pues, y todos nos congregamos frente al altar del cuarto de la abuelita Kunda de 96 años, que le fallaba la memoria y era quien dirigía el Santo Rosario, que después de merodear y repetir viejas, obsoleta y cansonas oraciones pasadas de moda, al fin termina el rosario, recibimos la bendición de los viejos y de la abuelita Kunda, que con un frasco de agua bendita, mojaba su dedo pulgar derecho, para hacernos la cruz en la frente como despedida para que cada quien fuese a su chinchorro y ahuyentar una posible presencia del diablo a quien nuestros viejos le tenían un terrible pánico, hasta el punto de afirmar que en oportunidades se habían sentido tentados por el personaje satánico, y a dormir para levantarse muy temprano a ordeñar las cabritas. La inquietud quedó presente, la duda entre el ruido del viento, el leve eco de un golpe lejano que se perdía, no se sabía dónde, o, si era la criatura espiritual del hacha en el bosque. Entonces indagamos con Venancio, el popular Nancho, muy aficionado a la cacería y a cortar madera en el bosque, ya que se aplicaba a labrar palos para hacer algunas rústicas piezas de carpintería, que eran más las que les quedaban descuadradas y choretas, pero tenía marcada fama de embustero. Sin embargo le tratamos el tema, una tarde que lo encontramos en pleno bosque, cuando arriábamos las cabras y lo conseguimos sacando una abeja de las llamadas mavitas, que eran muy frecuentes en esos cardonales. Entonces nos dijo que sí, que era muy cierto lo del hachador perdido y que él en sus correrías por el bosque en cacería nocturna, varias veces se había topado con el susodicho personaje, por lo que muy animados nos apresuramos a que nos contara aquella experiencia con la extraña criatura fantasmagórica y nos dijo: bueno, una noche estaba aguaitando yo en el cerro de la Danta, que hay mucha cacería y me puse a aguatar un venao con una caramera como de 12 puntas, que tenía días cebao a la orilla de la quebrada del Mapurite. Llegué yo, y colgué la hamaca arriba, en las ramas de un curarizón que estaba a la orilla de un pocito que se estaba secando, donde bebían los animales. Entonces por ahí a la medianoche siento una bullita, así como unos pasos y me dije: ahí viene el venao. Carajo. Y monte el chopo, no hombre. Apágale el tiro en el codillo, y cuando lo siento cerquitirica, como en el tronco el palo, más o menos, prendo la pantalla que tenía las pilas nuevecitas, y cuando le voy a meter el tiro, lo que veo es a un hombre barbú, todo escalembao, con una hacha, y de una vez es que se le enjarca al tronco el palo a donde estoy colgado y empieza a echarle hacha y hacha y hacha y hacha. Pero Nancho, ¿usted qué hacía? Yo gritaba, pero nadie me escuchaba, y ¿quién me iba a escuchar en esa montaña? Siguió echando hacha y hacha y hacha hasta que el palo se cayó, y Bruce, no más que se escuchó aquel porrazo. ¿Y usted qué hizo? ¿Qué iba a hacer si me privé? Y ahí mismo, cuando amaneció yo era loco, me perdí, quedé encaramucao, no hallaba el camino pa' la casa y así duré varios días en el monte, perdido. Y mi mamá cuando me halló lo primero que me dijo, que ella creía que los espíritus me habían encantado, y de vainas no me morí de hambre si no fuera así o por unos guanajos que conseguí en el cerro. Todavía me acuerdo como si fuera ayer, que era en la época de agosto cuando me pasó esa mala mano.
Cuando Nacho termina de contarnos aquel suceso, nos damos cuenta que las cabras que arriábamos se habían regado, y ya era de noche y no pudimos recogerlas, y al llegar a la casa sin las cabras, no hallábamos qué argucia sacar para justificar aquella falla, por lo que preferimos recibir el regaño con calma. Esa noche no hubo conversación, lo que había era malestar, porque para el día siguiente no tendríamos la leche de las cabritas. Fuimos al altar, rezamos, y a dormir con la respectiva bendición con el agua bendita de la abuela Cunda. Aquella narración de Nacho nos preocupó más nuestra curiosidad y José del Carmen, que lo llamábamos Cheo, uno de los muchachos de mayor edad, nos plantea a mí y a Toñito, que era menor de nosotros, que vamos al sitio de los acontecimientos contados por nuestro personaje, por lo que de inmediato planificamos el viaje e inventamos una salida hacia el cerro para hacerle una revisión a un rebaño de cabras que se habían alzado por los lados de la quebrada del Mapurite, pero la intención era ver si en verdad el árbol que había derribado el extraño personaje del hacha aún se podía apreciar. Cheo era conocedor, él con nuestro tío, que era su padre, habían ido a cortar madera para la construcción de la casa por esos lados, y por las señales de Nacho, decía que podíamos llegar. Y un día muy de mañana, después de ordeñar las cabras y desayunar con arepa de maíz pelado amanecida, suero ácido y café con leche, nos fuimos rumbo al cerro en busca del árbol caído. Nos llevamos una tapara con agua amarillenta del tanque, que era la única agua potable con que contábamos en esos tiempos, 2 arepas de regular tamaño, un tasajo de queso de cabra, y en un descuido de la tía Chucha, tomamos por asalto la parte alta del fogón, donde estaba una marusa de cocuiza bien ahumada, donde guardaban el papelón para endulzar el café, y la mazamorra de harina de maíz tostado que tomábamos muy a menudo cuando nos sentábamos a charlar y a oír los cuentos de los viejos de la casa, o de algunos familiares que venían por temporadas de visita. Recuerdo que tomamos un buen pedazo de papelón y nos marchamos silbando bajito. Era primera vez que yo subía hacia aquel cerro, pero comenzamos a ver diferentes panorámicas de aquella zona cargada de misterios, pero nos animábamos porque comenzamos a conseguir semeruco, paují y matejas, que pronto comenzamos a degustar con entusiasmo, hasta que llegamos a la quebrada del Mapurite y fuimos revisando los pozos donde bebían los animales silvestres, y en realidad se observaban huellas frescas. Nos bañamos en un pozo donde había unas lajas y estaban unos gigantescos curaríes. Llegamos a la cabecera de aquella quebrada, era ya al mediodía y resolvimos devolvernos sin siquiera encontrar algún árbol con las señales del relato de Nacho. Recogimos unos semerucos, los envolvimos en nuestras camisas y por lo menos hallamos algo que llevar a casa. Luego nos propusimos volver a interrogar a Nacho y le llegamos con el pretexto de que nos cortara el cabello, aunque era muy mal peluquero. Le dijimos a Toñito que se sentara él de primero en la improvisada silla de palo. Nacho era muy malo cortando cabello, el único corte que sabía hacer era el corte totuma, y Toñito quedó bien raro, pero como no había espejo no importaba, no le dijimos nada, y a medida que comienza Nacho con su corte de pelo empezamos nosotros, directo al grano, y, de una vez le dijimos: ¿cómo es la broma del palo que tumbó el hachador que era tan alto y usted no le pasó nada? Y contestó un poco airado y dice: ¿y a ustedes les parece que no me pasó nada? ¿Y los días que duré loco y perdido en el monte? Que si no ha sido por mi mamá, que me encontró, todavía tuviera encantado, y quién sabe qué fueran hecho los espíritus conmigo. Pero ¿y el palo dónde está caído? Le preguntamos con afán. Muchachos, el palo no se cayó, yo fui después a ver, pero estaba en pie, no se cayó, fue una semejanza del hachador perdido, como un castigo que me quiso poner, pa' que no siguiera cazando por ahí, porque eso es malo, estar matando los animalitos del monte, los espíritus castigan a uno.
Pero Nacho, con tono de enfado, de repente trata de cortar aquella interpelación, grita: pero bueno, siéntese el otro que ya está peluqueado. Cheo y yo, nos miramos, y le miramos el corte totuma a Toñito. José del Carmen no aguantó y soltó una carcajada, y Nacho, enfadado, nos dice: si vinieron a burlarse mío, se me van, y no los quiero volver a ver por aquí. Ahí sí tuve que soltar también las carcajadas, ya Nacho nos había descubierto y nos fuimos. Después de aquella interpelación burlesca de parte de nosotros hacia Nacho, no volvimos a darle importancia al tema de Hachador Perdido. Siempre se oía en el bullicio de la brisa en las noches, el sordo eco misterioso, como para recordarnos que allí estaba presente aquel misterioso personaje de la imaginación popular que no era más que folclore, o mejor dicho, una tradición oral que se extendía desde tiempos ancestrales, que se fundaba en una superstición colectiva. Pasó el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar, la sequía se acentuó, los animales comenzaron a morir por la falta de agua y hierbas, las familias comienzan a emigrar, el cambio climático se manifiesta en forma negativa. Ya quedaban pocas familias, los últimos en irse fueron los padres de Toñito hacia la ciudad de Corro, y los de José del Carmen ya se habían ido mucho antes hacia el estado Zulia, buscando la cercanía del chorro negro del prometedor, estiércol del diablo, para imbricarse en el marasmo de las ilusas esperanzas citadinas. A partir de aquel entonces me quedé allí, con muy pocos familiares, como sosteniendo aquella estampa que se veía deformar cada día, pero en el fondo de toda aquella llanada todavía se oían los golpes sobre los troncos en la nocturnal nostalgia, bajo la mirada mágica de la luna, con su presencia viajera, iluminando senderos de presagios imprecisos. Llegó el momento en que también tuve que despedirme de aquella linda tierra. No tenía opción, me fui también a la ciudad a reunirme con los míos, anduve un tiempo con Cheo, después me separé de ellos, a Toñito no lo volví a ver. Me fui, la ciudad no me gusta, no hay libertad, la ciudad me parecía fea, no quise mullirme en ella, como tampoco en la soledad de la llanada. Después de prestar mi servicio militar obligatorio para los pobres, resuelvo volver al campo, pero ya todo había cambiado, no era igual, nuestros viejos ya habían muerto y los que no, se habían ido a otros lugares, voy como a reencontrarme allí, pero las casas estaban solas, eran unos pueblos tristes, donde apenas vivían algunas personas, allí estaba mi prima Francisca que se dedicaba a la cría de cabras, y al preguntarle por Nacho, me dice: ahí está Nacho, solo y triste desde que murió doña Viviana, sigue trabajando en el monte, cortando madera, leña y viviendo muy mal, más se la pasa en el monte que en la casa. Cuando oí aquel corto relato de mi prima sentí como un golpe en el alma, presentí que Nacho estaba mal y me dispuse a ir a saludarlo. Era ya en la tarde, se observan raudas nubes crepusculares, que marcan en el horizonte un paisaje sideral de muros opacos, como lienzos entre una leve nubosidad de puntos amarillentos y rojizos, que van deshilachando y desteñidos por entre una estela con textura humeante propia de la época de sequía, como las señas de un ocaso de esperanzas e ilusiones. Sobre las mesetas se aprecia el brillo del sol de los venados. Voy recordando mis tiempos de niño, hasta llegar a la casa de Nacho. La vieja puerta de madera ruñida, por las mecas malcriadas de doña Viviana, estaba cerrada, reinaba un silencio que me hacía vibrar en mi mente la presencia exhausta de Nacho sudoroso, con el rostro mugre por la insolación diaria en aquella recia tierra. Parecía como si allí no viviera nadie, más bien se percibía aquel recinto como un aposento extraterreno. El patio estaba limpio, era barrido por la fuerte brisa que no cesaba ni de día ni de noche.
El corral estaba vacío, una cabrita flaca, se apreciaba erizada de tunas con un grito lastimero y sin eco, en aquel atardecer velado por la fuerte brisa que se traía el ulular, el sonido característico del golpe del hachador perdido. Calculé el sitio del hachador y seguí los golpes. Caminé por una angosta vereda obstruida por las tunas, lo que daba la impresión de no haber sido transitada desde hacía tiempo por ser humano alguno. Buscaba huellas humanas. Las de Nacho, pero ni las mías era posible distinguirlas, era tan fuerte la brisa que no daba tiempo a plantar el dibujo de las huellas. Me ardían los ojos, mi rostro era golpeado por las partículas de arena que arrasaba el viento. No oí más el golpe del hacha, empezaba a oscurecerse, pero yo seguí la vereda, quería llegar hasta el sitio calculado antes de que oscureciera, aunque en el oriente ya se percibía la salida de la luna. Pero de pronto allá, hacia la orilla del barranco de una quebrada veo emerger una figura que se aproxima hacia mi encuentro. Todavía la oscuridad no obstaculizaba mi visibilidad y pude darme cuenta que era la silueta de un hombre barbudo vestido en harapos, con pasos lentos, pero sin detenerse como si no hubiese detectado mi presencia. Ambos nos aproximamos, y pude darme cuenta que traía un hacha sobre el hombro izquierdo. No había opción en aquel extraño encuentro, la vereda era muy angosta y ladeada por panales de erizadas tunas, no había espacio para desechar, ni para vacilar, siquiera en el encuentro. Entonces detengo mis pasos ante aquella figura humana, que avanza hacia mí, como si me ignorara y con firmeza le inquiero: amigo. Pero sin dar tiempo, me responde con inmediatez sólida y sin vacilar: el ratón del queso. Ambos sin dar un paso en aquel estrecho espacio ya avanzada la oscuridad, le respondo: caramba Nacho. Tú con tus refranes, ¿te acuerdas de mí? Me miró de arriba a abajo con una mirada triste y sombría diciéndome: ¿qué vienes a hacer en esta tierra? ¿Quieres que te trague? ¿Quieres que estos montes, estas tunas, esta resequedad te liquide, como ha liquidado a tantos que tú conociste y ahora me castiga a mí? No te lo mereces. Esta tierra se traga a la gente, se tragó a mi mamá, se tragó tus viejos, tienes tiempo de escapar, no vuelvas, vete. Nacho me sorprendió con aquellas reflexiones tan profundas y encausadas, y lo convido a que sigamos hasta la casa. Y así seguimos, ambos en silencio hasta llegar. Yo iba delante, y por mi mente cruzaban tantos recuerdos y tantas cosas se me presentaban en mi interior, al recordar las palabras que Nacho me terminaba de decir con tanto acento, con tanta obsesión, que me parecía más bien un ultimátum retórico. Llegamos a la vieja casa, que recuerdo las paredes eran de barro sostenido por tablillas de cardón y el techo era de hacho. En aquel ambiente se percibía una quietud sepulcral, ya era de noche y la luna comenzaba a alumbrar. Nos sentamos en el patio sobre unos maderos atravesados que Nacho había cortado, mientras respira profundo, dando muestras de intenso cansancio y comienza a hablar como sonámbulo. Mi mamá me dejó solo, se la tragó la tierra, qué broma me llevé yo. Ante aquella pacimonía delirante yo le dije: Nacho, pero tú ¿por qué no sales de esta tierra antes que te atrape? Por lo que me respondió: ¿no te das cuenta que ya es tarde? Estoy atrapado, soy parte de ese bosque, aquí muero y la tierra me tragará como a los demás. Recordé que en mi pequeño morral llevaba una papeleta de café y se la ofrecí. La tomó, se levantó, fue al fogón, atizó el guardacandela que conservaba el fuego y lo encendió y puso una ollita mugre de tizne a hervir el café que luego endulzó con miel de mavita. Cuando me dice con voz opaca: ya ni miel se consigue en el monte y el papelón está muy caro. Tomó 2 totumitas y las llenó de café, las tomamos y observé en Nacho que se recuperaba un poco de su fatiga, y salió al patio, caminó,
Miró la luna y dijo: ay buena luna, como para hachar leña y madera, en el día el sol hace muy caliente y ajelea a uno. Entonces le inquirí con cierto ademán de chanza y la dije: ¿Nancho y el hachador perdido? Nancho hizo un gesto como a reírse y me dice: ese hachador perdido ahora soy yo, las cosas han cambiado, soy yo el que me ocupo de picar cuando la luna está clara como día. Dicho esto me despido de Nancho con un apretón de mano. La mano de Nancho era áspera y fuerte a pesar de su debilidad física que mostraba su rostro, y como encarándome ante la vida me advierte: anda vete muchacho, tienes toda la vida. A yo, so.